Listo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Por aquí ya nos vamos conectando. Bienvenidos a todos esta noche al webinar de la Universidad USEMPER en conjunto con Abogado Digital, en donde vamos a platicar un poco sobre cómo diseñar tus documentos legales. Cómo diseñar contratos visuales, cómo aplicar esta técnica de diseño legal a nuestros documentos. Así que bueno, en lo que se van conectando todos, me gustaría pedirles que por favor en el chat, aquí en el Zoom, me puedan ir poniendo pues un poco a qué se dedican, si son abogados litigantes, si trabajan en empresa, a qué área del derecho se dedican, si están en tribunal, porque me gusta pues saber más o menos cuál es el perfil de los asistentes para que en su caso pueda yo también empezar a poner de pronto ejemplos de las áreas de práctica que tienen o de las instituciones en las que están. Así que bueno, pues pónganlo ahí en el chat, váyanme poniendo cuáles son a qué se dedican y qué área de práctica tienen. Así que bueno, pues bienvenidos. Yo soy Janet Huerta. Yo soy la directora de la Universidad USEMPER y también fundadora de Abogado Digital. Y pues ahora llevamos ya más de 4 años impulsando este tema de la innovación legal, no nada más el tema de la implementación tecnológica en el sector legal, sino el tema de la innovación, cómo podemos hacer las cosas diferentes, pero también cómo podemos hacer las cosas más centradas en la persona y en nuestros usuarios. Así que bueno, yo de formación no soy abogada, lo cual antes de mis inicios en la abogacía me daba pena decir, pero hoy sé que esa es una de las ventajas que tengo de poder venir a aportar justamente otra visión, porque como veremos también el tema de diseño legal y estas nuevas tendencias de la innovación es necesario que haya interdisciplinariedad, es decir, que vengamos también con otras disciplinas a aportar nuevas visiones. Así que bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a tener un webinar de aproximadamente 1 hora y primero vamos a ver por qué es importante este tema de cómo hacer contratos visuales o documentos legales simples y visuales. O sea, cuál es el contexto en el que y la justificación para que todos estemos aquí escuchando este tema hoy. Luego les voy a platicar un poco qué es el design thinking o el pensamiento de diseño, qué es el diseño legal, de qué se trata la metodología. Vamos a ver para qué casos se puede aplicar la metodología de diseño legal. Vamos a especificarnos en el diseño de la información y básicamente les voy a dar muchos ejemplos de contratos visuales, de documentos visuales, para que ustedes se den muchas ideas de en qué ya se está aplicando el diseño legal. Vamos a ver la biblioteca de elementos que podemos usar para la simplificación de contratos de el World Commerce and Contracting, ¿sí? Y les voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo en varios proyectos que hemos tenido ya tanto en nuestros talleres que llevamos ya más de 2 años dando, más de 200 abogados egresados de nuestro taller de diseño legal, así que bueno, vamos a platicar un poquito de eso. Cualquier duda que vayan teniendo, les pido por favor que me la vayan poniendo aquí en el chat. Me encantaría que fuera esto como más interactivo, que también en algún momento me platiquen si ustedes ya han aplicado esto, si ya lo habían visto, si nunca lo habían ni siquiera escuchado. Así que bueno, pues me encantaría poder interactuar en este sentido con ustedes. Entonces, bueno, pues ¿por qué hacer los documentos simples y visuales? O sea, ¿por qué es necesario que nosotros como abogados, supongo que todos los que están conectándose aquí son abogados, necesitamos desarrollar esta capacidad, esta nueva habilidad de desarrollar documentos simples y visuales? Primero,
hay una gran exigencia de transparencia, ¿sí? Esto es a nivel normatividad, cada día hay mayor normatividad que exige claridad y diseño, ¿sí? Tenemos específicamente en las leyes y los reglamentos de la ley de transparencia, en donde dice que los documentos tienen que ser claros y entendibles para el usuario y que tienen que tener un diseño que facilite la comprensión. También lo tenemos en la ley de servicios financieros. Entonces, cada vez más es ya como una obligación, no nada más porque lo hagamos por el tema de estar centrados en nuestro cliente, en nuestro usuario, por todos los demás temas, sino porque ya la ley nos lo exige. Así que tenemos también ese segundo tema, que es la poca comprensión que hay de los documentos legales, ¿sí? Hay estudios que demuestran que en las empresas hasta el 90% de la gente dice que los contratos son difíciles de entender. Si realmente, si vemos el espíritu y el uso de los documentos legales en todos lados, tanto en la información pública como en las empresas, pues en las empresas deberían de ser manuales de uso de los diferentes servicios o de los diferentes, de las diferentes productos o servicios, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver que cuando llegamos a un documento legal, son documentos en donde se, se, se se baja mucho la satisfacción de un usuario o de un cliente cuando tiene que tener contacto con un documento legal. Así que el empoderamiento social, ¿no? También este tercer punto de que entender la información jurídica le da a las personas el control sobre las decisiones y procesos que afectan su vida. Y aquí es bien importante porque prácticamente toda interacción que nosotros tenemos en la compra de cualquier producto, servicio o información o tema público tiene un documento legal de por medio. Y estos documentos que tradicionalmente no se entienden y que nunca cuestionamos. Este es un momento en el que siempre que yo hago este tipo de pláticas o de talleres, les digo que es momento de cuestionar por qué hacemos los documentos legales como los hacemos, porque ya tenemos estos machotes que vienen de generaciones y generaciones atrás que a veces ni cuestionamos, ¿no? La cuarta razón por la cual es importante tomar esto en consideración es por las hartas cargas de trabajo que tiene la profesión de la abogacía. Les quiero platicar que en Abogado Digital tenemos un área de consultoría para despachos y para empresas, y es consultoría en temas de gestión, de transformación digital y de gestión del trabajo legal y de la operación legal. Y nos damos cuenta que un gran porcentaje del tiempo de los abogados se destina a estar en contacto con otras personas que usan sus documentos, explicándoles cómo usar ese documento o explicándoles cosas que ya el documento dice, pero no se entienden bien, ¿no? Entonces, la realidad es que también tú eres abogado, seguramente tienes altas cargas de trabajo, y el hecho de que tú tengas que invertir tiempo en explicar un documento legal te está restando a ti tiempo de poder invertirlo en muchas otras tareas que le pueden generar mayor valor a tu cliente, ¿no? Así que el quinto tema es la tendencia que hay de desintermediación, ¿sí? ¿Qué es esta desintermediación? Es quitar a los intermediarios en la cadena del suministro, es decir, como los típicos modelos de negocio de la era digital, como el Airbnb, como el Uber, como el blockchain. Lo que queremos aquí es que de los servicios legales se quite de en medio el abogado y que cada vez más puedan haber tecnologías, plataformas que inclusive puedan hacernos un contrato o puedan inclusive hacer muchos de los procesos que nosotros estamos teniendo que estar ahí, y por eso es importante que todo usuario, no importa que no tenga lenguaje jurídico, no importa que no haya ido, no tenga un nivel educativo alto, pueda acceder a toda esta información y pueda entenderla. Y la última es esto que les decía del impacto comercial. Sí, hay unos casos impresionantes que
que demuestran, hay un caso de un banco en donde a la hora que de un portafolio de inversión, específicamente de un servicio de inversión, a la hora que se rediseña el contrato de ese portafolio de inversión, se reduce. Antes se firmaba en 3 meses el contrato de ese servicio, de ese portafolio, porque el cliente no le entendía al contrato y la parte específica que el cliente no entendía era cómo iba a ganar rendimientos de su portafolio de inversión. Es decir, voy a contratar una inversión y ni siquiera en el documento entiendo cómo voy a ganar dinero de esa inversión, ¿no? Entonces, en promedio se tardaban hasta 3 meses en poder firmar el contrato de ese portafolio. A la hora que hicieron toda la metodología de diseño legal para investigar al cliente, la parte comercial y los abogados, la comprensión del documento, y cuando se dieron cuenta de esto, rediseñaron el documento para hacerlo más con bases visuales, para hacerlo más comprensible al cliente. ¿Y qué sucedió? Que se logró que hoy ese documento se firme en una semana. ¿Y qué significa eso para el impacto comercial? ¿Qué significa eso para la empresa? Significa aumento en las ventas de ese producto y servicio. Sí, entonces esto es bien importante porque necesitamos también entender si es que, bueno, en donde sea que trabajes, ¿no? Si trabajas en empresa, obviamente, cómo tus documentos están afectando a la experiencia que tiene el usuario final de los productos y servicios de tu empresa. Y también si trabajas, por ejemplo, en un poder judicial, cómo está teniendo impacto en los usuarios finales la elaboración de tus documentos, porque aquí, por ejemplo, si algunos de ustedes trabajan en el Poder Judicial, tenemos el caso que llegó también a nosotros, estuvimos trabajando con las abogadas de una asociación que trabaja con mujeres en la cárcel y decían es que pues cuando les llegan las notificaciones de sus casos, obviamente que estas mujeres si no tienen un abogado, pues les llegan estos documentos del tribunal que no entienden absolutamente nada y necesitan un abogado de intermediario para explicarles en qué va su caso. Y entonces esta asociación tiene que trabajar con abogados que ofrezcan, que les ayuden a las mujeres en prisión a entender en qué va su caso, porque los documentos de la institución no están hechos con una visión de su usuario. Entonces, este es como un poco el contexto en el que estamos justificando por qué es importante que hoy aprendamos estas habilidades. Ahora, ¿qué es el design thinking? En inglés se llama design thinking, en español se llama pensamiento de diseño. En estos nuevos términos ya ven que se usan a veces más los términos en inglés. Y legal design es diseño legal, ¿no? Pero bueno, esta es una metodología. Déjenme aquí decirles que Richard Susskind, uno de los mayores futuristas de la profesión del derecho, que tiene escrito los temas de cortes en línea, del futuro de la profesión, estuvo invitado a una conferencia que dio en México y le preguntaron que cuál cree que es una de las habilidades que más debe desarrollar el abogado para estar adaptado a todas las tendencias y los cambios, y dijo que el abogado debe de conocer el pensamiento de diseño o design thinking y conocer la metodología para aplicarla a solucionar sus problemas legales. Así que el mayor futurista legal, de los mayores futuristas legales que existen hoy en día, dice que todos los abogados deben de aprender y tener esta habilidad del pensamiento de diseño. Así que, ¿qué es? Es una metodología que va a facilitar la solución de problemas utilizando la creatividad y herramientas del ámbito del diseño como impulsores de la innovación. Y también es un enfoque colaborativo, interdisciplinario, que pone a la persona en el centro. Esto es bien importante porque de pronto estamos, en este caso, vamos a enfocarnos en esta sesión de cómo aplicar el design thinking para el diseño de información o el diseño de documentos. ¿Y quién de aquí piensa si realmente quién es mi usuario final y quiénes son los usuarios de este documento y cómo está adaptada esta información para que ellos la usen? Ese es el punto, siempre poner a los usuarios en el centro.
Y el legal design simplemente es aplicar esta metodología a la resolución de problemas legales. ¿En qué consta esta metodología? Para aquellos que nunca la han visto, el objetivo de esta sesión no es enseñarles toda la metodología, pero sí se las comentamos. Tenemos un reto, ¿sí? Que es un punto de dolor o una necesidad de cambio que está teniendo nuestro cliente o nuestro documento. Pongamos en este caso, el caso que les puse de el portafolio de inversión del banco. Tenían este reto que era que se tardaba 3 meses en firmar este documento, que era un punto de dolor para el área comercial porque no podía terminar de vender este producto debido a que el cliente no entendía el documento y se tardaba mucho tiempo. Así que el primer paso de la metodología es descubrir y empatizar. Siempre es ir a entender al usuario, cuáles son sus dolores y cuál es su contexto. Si en esta metodología y en este caso que les estoy platicando se fue y te sientas con el cliente y le pones el documento y el cliente te va diciendo cuáles son las partes y las cláusulas que entiende, cuáles le agregan valor, cuáles no le agregan valor. Es decir, a veces nosotros como abogados hacemos los documentos iguales para todo el mundo y no todos los documentos los usa el mismo usuario y de pronto no vamos a empatizar con el usuario y a ver de qué forma está usando el documento, qué información es preferente y más valiosa para él, etcétera. Que puede ser que no sea la misma información valiosa para nosotros o a veces hay una información en el documento que a fuerza tenemos que poner porque es para una autoridad, que también las autoridades pueden ser usuarios de nuestros documentos. Sin embargo, esa información no le es prioritaria al cliente, ¿no? Entonces, diseñar la información de acuerdo a lo que nos dicen los diferentes usuarios también nos puede ayudar a jerarquizar la información y organizarla de forma diferente teniendo en cuenta esto. El siguiente paso es definir. Después de que vamos y preguntamos, definimos, que es analizamos y priorizamos estos dolores del usuario, ¿no? Luego ya es desarrollar, es decir, nos sentamos a rediseñar el documento, ¿no? Y después de que ya tenemos un prototipo, lo entregamos y algo bien importante de esta metodología es la iteración, es decir, vamos a entregar el documento y lo vamos a volver a ir a probar con nuestro usuario para poder estar constantemente al tanto del uso de este documento, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente la metodología. ¿Para qué se puede usar esta metodología? Se puede usar para lo que lo vamos a usar en esta ocasión, que es diseño de información, ¿sí? En términos estrictos no se habla de el diseño de un documento, sino que podemos diseñar la información jurídica. También se puede usar para diseñar productos, para diseñar servicios, para diseño de organizaciones y para diseño de procesos. Pero como les decía, en esta ocasión nos vamos a enfocar en cómo se usa la metodología para el diseño de información. Ahora, estos son 2 ejemplos. A mí me gusta mucho darles ejemplos visuales porque, repito, creo que este es un tema que de pronto no vemos mucho y si se las digo en la teoría, puede ser que me digan, ay, no, y es que esto cómo se aplica, ¿no? Entonces, este es, aquí del lado izquierdo tenemos un contrato hecho con una posibilidad de usar estos elementos visuales de cómic. Obviamente, recuerden, esto no se trata de, ay, Janet me dijo que tengo que diseñar mis contratos corporativos con cómics. No. El cómic se usa para un usuario de poco nivel educativo que inclusive puede hacer que no sepa leer bien o escribir bien. Y entonces este contrato y este recurso lo usaron para un contrato para unas granjas en donde todo el tema de cuáles van a ser las sanciones de los trabajadores, el tema de los tiempos y todo, lo pusieron a nivel cómic, ¿no? Y también tenemos, en el caso de cómic, la primer demanda
de cómic presentada, de la primera demanda visual usando el recurso de cómic presentada ya también en las Cortes de Estados Unidos. Ahora aquí vemos, por ejemplo, ¿quiénes usan esto? Ya lo están usando empresas multinacionales. Este es un ejemplo de un contrato de Shell. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que recuerden que les dije que los contratos deben de ser utilizados y se pueden utilizar como manuales de uso. ¿Qué pasa? Que si yo entro a un documento y veo una mancha de texto, yo tengo que leer todo el documento para encontrar y entender en dónde va, en dónde está la información que quiero usar en ese momento, ¿sí? Sin embargo, si ustedes ven, del lado izquierdo tenemos el anterior de los contratos tradicionales de Shell. Y del lado derecho tenemos cómo rediseñaron esta cláusula que tiene que ver con los riesgos que hay durante la entrega del servicio de combustible. Y si ven, ni siquiera tenemos que saber de qué se trata el documento, porque como tenemos elementos visuales, ya estamos sabiendo de qué se trata el documento, sin leer absolutamente nada, porque ahorita ni lo podemos leer porque están las letras borrosas y tenemos muy poca visibilidad. Pero aquí yo ya sé que probablemente cada cláusula o cada punto lo que cambia es el vehículo que está cargando, ¿no? Porque lo que cambia aquí es el iconito del coche. Entonces ya sabemos que hay diferenciados o riesgos diferenciados dependiendo de el vehículo que cargue, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso yo siempre les digo a mis alumnos es, yo tengo que saber en dónde encontrar información y de qué se trata el contrato únicamente por ver tus iconos, por ver tus títulos, tus subtítulos, etcétera, ¿ok? Aquí, en este caso, les voy a poner un ejemplo este ejemplo de que no nada más trata este ejemplo los voy a compartir, ahí ya lo estamos viendo todos. Este es un ejemplo de un chatbot de una empresa en donde cada área puede crear sus propios contratos sin necesidad de ir a consultar al abogado. Así que el departamento legal creó un chatbot en donde el área de compras, por ejemplo, le empieza a hacer el chatbot preguntas. Aquí le van poniendo de qué se trata, ¿no? Cada uno de la información que necesita el chatbot para crear el contrato y después lo vincula el chatbot, esta información, con su sistema de contratos y vean, esto es lo que les quiero enseñar. Cuestionamos esta parte, siempre los contratos empiezan con el tema de identificación de las partes, ¿no? Pero echamos un choro de una hoja o dos hojas diciendo todos los documentos, todo esto y redactado. En cambio, aquí ya empezamos a ver esta tendencia de diseño en donde al usar elementos visuales como las cajitas, como la diferenciación en tipografía, negritas, viñetas, si ven, ya empezamos a tener diferenciación de la información de la empresa, del negociante. Por ejemplo, aquí ya tenemos también elementos visuales de iconografía. Si yo paso rápido por este documento, veo por el icono y por los títulos, que estas son las negociaciones, la protección de datos personales, el plazo, ¿sí? Y ya después está aquí la firma. Obviamente, inclusive chequen en este documento, inclusive ya la empresa me está diciendo que desde antes que este documento es de 4 páginas y que me voy a tardar 4.25 minutos en su lectura. Esto a mí me encanta decirlo porque es como cuando yo le hablo a alguien y le digo, oye, ¿tienes 5 minutitos? ¿No? Porque ya te estoy diciendo que solo te voy a quitar 5 minutos, porque si no, no sé si les ha pasado como a veces alguien te habla y no te dice cuánto y ya estás ahí media hora y tú tenías muchas cosas que hacer y no podías dedicarle en ese momento media hora. Así que si yo ya sé que este documento me va a llevar 5, 10, 15 minutos, media hora leerlo, pues yo ya puedo previamente planearme, ¿no? Entonces, eso también es algo, una tendencia de
perspectiva del usuario. Tenemos aquí otro ejemplo. Ya ven todos mi pantalla. Tenemos aquí otro ejemplo de diseño de información, que me encanta, porque este es ¿se acuerdan que les dije que la metodología empezaba por un reto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Nueva York, en donde el reto era que había una ley que marcaba ciertos temas para los vendedores ambulantes en las calles en Nueva York, y sin embargo, como no lo respetaban, constantemente tenía que estar pasando la policía a decirles, a moverlos, a clausurarles, etcétera. Y decidieron hacer, bien, les voy a poner aquí un poquito de zoom, como manual para el vendedor, para el empoderamiento del vendedor, del ambulante, ¿no? Y si ven aquí, con elementos muy visuales, les ponen, miren, a cuánto distancia tienes que estar, puedes poner tu puesto de la calle, de los locales, y bueno, todas las especificaciones que tienen que hacer de una forma muy visual. ¿Se acuerdan que les decía, esto es un tema de, no nada más es, porque existe la ley, pues ya está, y luego como todos los problemas, inclusive sociales, que pueden surgir de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una solución que empodera a la persona a conocer sus derechos? Así que bueno, pues estos son ejemplos que también les quiero dar otros ejemplos de la simplificación de contratos, ¿no? Tenemos muchos contratos que son con definiciones, y tenemos esta tendencia en la abogacía de redactar todas las cosas, ¿sí? Y aparte de redactar, con muchas comas de por medio. Entonces, de pronto, un párrafo completo se puede volver un solo enunciado porque estamos cambiando de idea, pero poniéndolas entre comas, ¿no? O, por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando, es cómo pasas de tener un capítulo en tu contrato de definiciones a hacerlo una tablita. Y esta tablita, inclusive, en el tema de definiciones, lo que hemos visto en la práctica es que además muchos de los documentos que rediseñamos tienden a tener las definiciones hasta el principio. Entonces tú dices, no, pues yo te voy a presentar las definiciones para que sepas de qué se trata. Sin embargo, cuando analizamos las cláusulas que le generan valor al usuario, pues vemos que las definiciones no le generan valor, ¿no? Entonces es como, y esa es la primera presentación que tenemos, es como cómo estamos saludando al usuario. Entonces, lo que hacemos es o pasarlas al final, o en documentos, si tu documento va a ser usado por un usuario a nivel digital, en un PDF o en una página web, podemos inclusive poner hipervínculos en cada término hacia la definición, y entonces en el momento en el que la persona está leyendo el contrato y está viendo el término, que hay una definición en la parte de abajo, pues puede picarle y lo lleva automáticamente a la definición, ¿no? Entonces, cuando tenemos documentos, digamos, digitales, nos es como mucho más fácil jugar con esto, ¿no? Ahora, tenemos también este otro ejemplo que es, por ejemplo, una cláusula redactada de términos de pago. Muy diferente si me la puedes presentar. Aquí ni siquiera estamos poniendo muchos iconos, solo estamos dividiendo la información con tablitas, ¿sí? ¿Cuándo vence este pago? ¿Cómo debes de hacer el pago? Etcétera, ¿no? Toda la información para el pago. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo también del tema de recolección en Shell, ¿no? Este es otro ejemplo que una vez me encanta, porque me lo mandó una alumna que tomó el taller de diseño legal y me decía, mira, llegué a hospedarme en este hotel que se llama Celina y me dieron este documento que son el documento de compromiso del turista. Y ya vemos que no es un típico documento todo redactado, 4 páginas, ¿no? Sino ya vemos el uso de viñetas, ya vemos aquí a la derecha también el uso de iconografía para cada uno de los apartados, en donde si yo tengo mascota, ya sé que tengo que leer, digamos, esta parte de la patita de la mascota.
¿Y qué pasa? Que si yo no tengo mascota, ya visualmente sé que no me voy a ir a ese apartado. Entonces, repito, nos sirve para que el usuario se vaya directamente a la información que le es valiosa, nada más de identificarla visualmente. Este es otro ejemplo de la descripción de la reforma laboral. Por ejemplo, tú eres abogado litigante o tú eres abogado laboralista y de pronto sale una reforma y necesitas informarle a tu cliente en qué le afecta la reforma. Y puede ser que tu cliente ni siquiera entienda que vaya a leer la ley. Entonces, tú puedes también usar diseño legal para hacer infografías, hacer resúmenes de información para resumirle a tu cliente en qué le está afectando esta reforma. Por ejemplo, la reforma energética, etcétera, ¿no? Este es un resumen que hacen de descripción de la reforma laboral y los puntos más importantes de lo que está sucediendo en la reforma. Este, por ejemplo, es un manual con diseño legal que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde dice cómo se lee una sentencia de la Corte, ¿sí? Entonces, en la Corte están divididas las sentencias, ya ahora sí que por ley están divididas en ciertas secciones, y aquí nos hace un ejemplo con un lenguaje muy sencillo, con uso de iconografía, que esta iconografía nos denota también un proceso, la parte de la introducción de la causa, el procedimiento, la competencia, y podemos entonces así tener un manual de uso de cómo se usa o cómo se lee una sentencia de la Corte. Este caso también me encanta, que es este es un juez en Perú, que tuve la oportunidad de conocerlo en un evento, que era un evento del sector privado, de departamentos legales, y yo le decía, pero ¿qué hace un juez en este evento? Pues te perdiste de sector, ¿no? Allá estás en el sector público. Me dice, no, es que a mí me encanta venir a estos eventos porque saco ideas de un sector que está como más adelantado en la innovación, que es el privado, pues para ver cómo lo puedo aplicar en el Poder Judicial. Y entonces él nos platicaba cómo esto puede parecer una sentencia como muy básica, no tiene gran intervención iconográfica, pero lo que él dijo es, la primer parte que aún, o sea, él preguntó, ¿cuál es la información más valiosa para el usuario, para una persona a la hora de leer su sentencia? Y dice, pues yo lo que quiero saber es si la sentencia está declarada a mi favor o no. Y tradicionalmente esa parte, las sentencias lo traen hasta el final. Es decir, la información que más me concierne está hasta el final del documento. Entonces, él decide que tuvo que hacer todo ahí, toda una autorización a la presidencia del tribunal y todo para modificar esta información o este formato de la información, porque él dijo, es que yo le quiero poner hasta el principio y en un cuadrito esta información se declara fundada. Además, vean que fundada, ya hay una diferenciación de tipografía en negritas, en mayúsculas, para que aunque yo no lea nada más, yo sé que si está fundada o no y cuál es el tema de la resolución, ¿no? Fundada la demanda en ese sentido y bueno, este es como el resumen. Y luego tenemos en la sentencia también muy básico, pero empieza a aplicar algo de iconografía, poner títulos que informen, mayúsculas en los títulos, negritas en los títulos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una organización que se llama el World Commerce and Contracting, que lo pueden buscar así. Ahorita al final les comparto también el link, porque tiene una biblioteca padrísima de recursos que pueden usar y elementos que pueden usar para la simplificación de los contratos. Entonces, yo en esta sesión les voy a dar algunos de los que a mí me parecen interesantes, pero ustedes se pueden meter a curiosear y a navegar por ahí. Entonces, esto es bien importante y es la jerarquización de la información. Ellos dicen los términos del negocio primero. Esto es un poco lo que yo les decía. Lo que ellos dicen es, siempre tienes que tener un índice y siempre pon lo que más le interesa al negocio al primero y luego la información legal al final.
¿Para qué podemos usar esto? Por ejemplo, en el tema de bancos, en este tema de contratos de inversiones que les platicaba, pues obviamente les platicaba la información que más le concierne al usuario, que es, pues, de qué se trata este contrato, cómo vas a ganar dinero, luego cómo lo puedes cancelar, luego cómo lo vas a usar y después toda la información que sea obligatoria para la autoridad, que de pronto al usuario pues no le interesa tanto, ¿no? Y así vamos segmentando y obviamente hasta el final, pues las cláusulas finales que son pues que la jurisdicción, que el tema de cualquier otro tema de disputas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una muy útil. Ahora, este es un ejemplo del orden cronológico, no siempre, por ejemplo, ellos te dicen que esto es muy bueno para usarlo como en contratos de construcción, en donde hay un orden cronológico, por ejemplo, que algo tiene que pasar antes de que empiece el proyecto, durante el proyecto y cuando se acabe el proyecto, ¿sí? Entonces, aquí podemos dividir y diseñar nuestra información por etapas del proyecto. Entonces, repito, esto es dependiendo de qué se trate mi contrato, pues cuál recurso voy a utilizar. Este es un recurso que se llama el resumen de cláusulas, que puede ser que tú tengas una cláusula y si ven aquí del lado derecho, brevemente ponen un enunciado en el que yo vaya a resumir de qué se trata la cláusula para, una vez más, que no tenga que leer toda la cláusula para entender de qué se trata. Este es el recurso que les decía de el cómic y bueno, este es básico para el nivel básico de incorporación de elementos visuales, es el acompañamiento con iconos, ¿no? Este es un caso que ya nos ponen unos términos y condiciones, por ejemplo, si son abogados que están haciendo términos y condiciones, que los términos y condiciones los usa, ahora sí que el usuario final en Internet. Esta es una metodología increíble para usar para términos y condiciones. Así que, bueno, tenemos diagramas de flujo, tenemos muchos más, ¿no? Pero lo que les quiero ahora enseñar, y con esto vamos a, estos son tips muy prácticos, ¿sí? Si tú sigues todos estos en cada que vayas a diseñar un documento, yo te recomiendo que tomes en cuenta estos puntos para diseñar tu contrato. Primero es ponerle una carátula, ¿no? Tenemos ejemplos como a veces, por ejemplo, contratos de arrendamiento, ¿no? Que ya que los abogados entienden lo que es una carátula, dicen, pues siempre al principio de mi documento voy a poner la carátula en donde puede ser que yo tenga que tener un contrato más extenso, pero en la carátula voy a poner la dirección de la propiedad, el pago mensual de la propiedad, la forma de pago, la información que más sea importante para el usuario. La presencia de marca es muy importante. ¿Cuántas veces y cuántos documentos no tenemos que son una hoja blanca con texto? Y esto también puede ser que el documento, si yo le pongo presencia de marca, sea hasta un elemento de marketing y de presencia ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero que justamente recuerde siempre quién soy y mi logotipo, ¿no? El índice de tabla y contenidos. Esto también, por favor, todos los que vayan a hacer contratos, no les puede faltar el índice para que la gente desde el índice sepa el contenido del documento y a dónde se quiere mover. Podemos hacer categorías de información. Vamos a dar también, ¿qué pasa si en vez de arrancar un documento, pues podemos saludar a nuestro usuario, tener un saludo y una bienvenida? Ahorita les voy a dar ejemplos de algunas de estas cuestiones. Podemos poner tipografía diferenciada. Ya les estaba enseñando muchos ejemplos de eso, tanto negritas, mayúsculas, ¿no? Sus títulos. Es decir, eso es bien importante que tengamos diferenciación en tipografías. Separadores de secciones. Esto no lo veo muy seguido en los documentos porque nada más nos vamos a cláusulas. Y cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, ¿no? Sin embargo, si nosotros ponemos secciones en el documento, podemos agrupar.
Primera sección, identificación de las partes. Segunda sección, ¿de qué se trata este contrato? Tercera sección, obligaciones del profesionista. Cuarta, obligaciones de la empresa. Y entonces vamos agrupando y empaquetando la información para que sea mucho más fácil de navegar ese documento, ¿sí? Títulos que comuniquen. Esto, por favor, ya no podemos tener contratos que no tengan títulos en las cláusulas. Ya no les voy a pedir que le metan muchos elementos de diseño, iconografía, pero sí, por favor, yo como usuaria de documentos, de contratos de arrendamiento, y cuando diseñamos documentos, créanme que el hecho de que nada más le pongan un título a la cláusula y que yo sepa de qué se trata esa cláusula, me hace que no me tenga que meter a leer, repito, todas las cláusulas para encontrar la información que quiero. ¿Sí? Frases cortas. Esto también es bien importante, ¿sí? No más de 20 palabras por enunciado es una frase corta. Es decir, vamos a cambiar de idea en un documento y estos son bases de redacción. Vamos a poner un punto y seguido. No ponemos una coma, 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 coma y no tenemos comitis como de pronto es muy visto entre los abogados. Iconografía, que ya lo hemos visto en diferentes documentos, el cambio de colores, las tablas comparativas, como ya también les mostraba en meter tablas, como lo vimos en las definiciones, etcétera. Márgenes amplios. Esto de los márgenes es bien importante porque una vez le dijimos a un abogado, ok, porfa, necesitamos que este contrato laboral nos lo mandes nada más en una hoja, ¿no? O sea, que lo podamos mandar en una hoja al usuario. Y lo que hizo fue reducir el texto de tamaño, reducir el interlineado y de pronto todo lo puso en una hoja, pero estaba así todo súper, súper apachurrado, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de reducir la cantidad de hojas de un documento. Se trata de, puede ser, inclusive cuando yo rediseño un documento, pudiera inclusive tener más hojas del documento original, pero dejé más espacios, pero puse más iconografía, ¿sí? No se trata nada más de reducir por reducir, se trata de que la información esté diseñada de una forma más fluida. Podemos meter diagramas para explicar información compleja, flujogramas, imágenes, bullet points. Esto sí, por favor, cualquier información que ustedes puedan exponer como viñetas, pongan viñetas y no redactadas en un documento, porque eso igual le da mucha más appeal visual. Un cierre y podemos usar dobles columnas. Esto es un ejemplo ya, también otro práctico de cómo aplicamos. Este es un ejemplo de una fintech que buscaba consolidar alianzas jurídicas y comerciales para ofrecer créditos personalizados. O sea, es un contrato para ofrecer créditos. Esto es antes del diseño y esto es después del diseño que se hizo. Este fue un proyecto precisamente de Camila, que es una consultora que trabaja con nosotros. Y entonces, miren esto. Esto es, por ejemplo, aquí les estoy poniendo cómo se hizo una carátula. Cómo hay una presencia de marca en el documento. ¿Se recuerdan que le decíamos presencia de marca? Aquí ya está la marca en todas las hojas. Aquí tenemos categorías de la información, ¿sí? En este documento al principio se pone que la información que tenga este iconito es como para llamar la atención. Entonces, a través del documento podemos ir llamando la atención a información que nos parece que es importante para el usuario. Tenemos aquí flujogramas de procedimientos, ¿ya ven? Cuando tenemos un procedimiento de cómo van a ser las entregas, etcétera, puede haber un flujograma. Tenemos tipografía diferenciada, el uso de colores. Aquí hay una tipografía específica y un uso de color específico para los títulos. Lo que me permite saber luego, aquí es análisis de riesgos, el proceso de preaprobación del crédito, el proceso de aprobación del crédito. Tenemos el uso de viñetas también y el uso obviamente de doble columna, ¿no? Es decir, no todo el documento tiene que ser una sola columna. Entonces, bueno, pues
Y finalmente, que también les ponía, si van teniendo comentarios, por aquí también siéntanse libres de ponerlos, comentarios o preguntas. Por aquí veo que ya tenemos algunas y ahorita las voy a contestar. Pero bueno, finalmente lo que les quiero, ya les mostré como ejemplos de la vida real, ¿no? Y aquí lo que quiero mostrarles son ejemplos de que hemos tenido en nuestro taller de diseño legal, que llevamos ya más de 2 años impartiendo. Ahora justo estamos impartiéndolo en Abogado Digital junto con la Universidad USEMPER. Y miren, estos son trabajos de nuestros propios alumnos que ya un contrato de prestación de servicios en donde, si ven aquí, ya uso este elemento de la información del contratante, del contratista, cajas para poner diferentes cláusulas, números, tablas. Entonces, bueno, este es un gran ejemplo. Tenemos aquí también, por ejemplo, un documento de justo de un alquiler inmobiliario, ¿no? En donde, como les decía, ya proponen una carátula con toda la información de la casa. Tenemos aquí un ejemplo de un NDA, de un convenio de confidencialidad, ¿no? Que también, híjole, uno siempre son un dolor de cabeza un poco firmar esos NDAs tan largos que como los términos y condiciones de las apps que pues nada más le pones a aceptar porque si no, de todos modos, tú no puedes usar la app, ¿no? Por acá creo que Evelyn levantó la mano, pero si quieren poner sus preguntas, si quieren ponerlas en el chat o en las preguntas, y con gusto, Evelyn, las podemos contestar, ¿sí? Entonces, bueno, para seguir con los ejemplos, este también es un gran ejemplo que hicimos con un alumno, abogado laboralista, que le rediseñamos el convenio de terminación de relación laboral, que también tenía tablas, pero obviamente esto es importante porque también muchos empleados se quejan de que nunca entienden sus contratos ni de contratación, ni de despido, etcétera, ¿no? Todo un párrafo de las condiciones de la relación laboral que estaba redactado aquí, logramos bajarlo a 4 condiciones y 4 iconos, que es el puesto, la fecha de inicio, el horario y el horario de comida, que son las condiciones con las que se le contrató, ¿no? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo también que rediseñamos unos términos y condiciones. Aquí es bien importante, también parte de la metodología es la simplificación de el tecnicismo legal, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en estos términos y condiciones decía capacidad. Y yo les digo, es que, ¿qué es capacidad? 100 mililitros, 1 litro. No, es capacidad legal. Pues, ¿qué significa capacidad legal? Y lo que decidimos fue poner un título que informara que es quién puede hacer uso del servicio. Es lo mismo que la capacidad legal, ¿no? Así que, bueno, pues ya estamos llegando al final. La verdad, a mí me gusta, como les decía, enseñarles muchos ejemplos, pero bueno, ahorita tenemos algunas preguntas que quisiera también contestar para poder dar tiempo a eso. Y bueno, tenemos aquí, nos pregunta Oscar que si pueden tener acceso a la información. Así que sí, con mucho gusto, se las vamos a mandar, les vamos a mandar un correo a todos los que se registraron al webinar y también les podemos compartir la información que estoy compartiendo. Y también les voy a compartir también mis datos. Y Samuel pregunta, ¿qué tipo de aplicaciones recomiendas para trabajar documentos utilizando Legal Design? Pues yo les puedo decir, primero está la famosísima inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una de las herramientas que tenemos para simplificación de contratos es meternos, obviamente ahí hay que tener cuidado con la confidencialidad de la información, pero bueno, podemos meternos, si queremos simplificar un texto, podemos meternos a ChatGPT y así literal yo he metido textos en donde le pongo escríbeme este texto con lenguaje sencillo,
¿no? Y me hace una propuesta de texto redactado en lenguaje sencillo. Entonces, esa es una herramienta que puedes usar para simplificar tus contratos. Y otras aplicaciones, digamos, para los temas de iconografía. A mí me gusta mucho usar una aplicación que se llama Canva, que nos permite, sin ser diseñadores, tener acceso a muchas herramientas de diseño. También para usar iconografía lo podemos hacer desde nuestro Word inclusive, ¿no? Porque en el Word tenemos una parte que dice insertar iconografía y ahí podemos insertar iconos. ¿Qué otra aplicación me gusta? Podemos meternos inclusive a estos bancos de imágenes como Shutterstock, ¿no? En donde, déjenme nada más, les enseño. En Shutterstock o en estos bancos donde ya podemos también encontrar iconografías o plantillas inclusive de contratos y de documentos visuales, ¿no? Déjenme aquí, les voy a compartir les voy a compartir la pantalla por aquí. Si la ven, esta es estas, ¿no? Las plataformas de apoyo para el diseño de documentos. Ya les decía yo, por ejemplo, descargar este tipo de plantillas que nos van a servir para nuestros documentos, nuestros contratos. Este es en Shutterstock, le puedo poner Legal Document Icons y me descarga plantillas de iconos legales que puedo usar. Esta es la parte que les decía de insertar iconos en nuestro Word. Y bueno, y crear una cuenta, obviamente, en el Canva también ayuda. Así que bueno, pues esas son algunas de las aplicaciones que les puedo decir. Y dice también, Evelyn, qué bueno que ya te contesté tu pregunta, muchas gracias. Y Tona dice, buenas noches, ¿qué tan eficaz resulta la simplificación de un contrato de cualquier tipo ante un tribunal? ¿Sí? Me encanta esta pregunta porque esa es la pregunta que siempre sale, ¿no? Y aquí nos hemos dado cuenta que muchas veces los abogados escriben los documentos para los tribunales o para los jueces y no para los usuarios. Que el juez es uno de los usuarios del documento, sí puede ser, pero que también únicamente el 1% de los documentos legales que se usan en el mundo llegan a un tribunal y no podemos estar escribiendo los documentos legales para que el 1% llegue y los demás no les entiendan los usuarios, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que no hay absolutamente ninguna ley que nos diga cómo tenemos que diseñar los contratos, salvo en casos específicos que sí nos ha tocado ver. Por ejemplo, en una ocasión tuvimos un proyecto de rediseñar un contrato de seguros y ellos sí nos dijeron que hay cierta información en el contrato que la ley dice que lo tienes que poner en, voy a inventar, Arial 12 y en negritas, ¿no? Entonces, por eso, cada que analizamos un proyecto, Tona, para rediseñar, tenemos que ver cuál es la legislación aplicable y tenemos que ver si hay algo en esta legislación que sea una condicionante de diseño, o sea, que tengamos que tomar en cuenta para el diseño. Sin embargo, en ningún lado te van a decir que no puedes usar iconografía, en ningún lado te van a decir todos estos elementos que yo les estoy enseñando, jerarquización de la información antes, después. Obviamente hay ciertos documentos como una sentencia que la ley me dice cuáles son las secciones de la sentencia y cómo tiene que ir estructurar el documento, que como les enseñé el documento del juez de Perú, pues simplemente dijo, ok, yo voy a respetar la estructura que hice por la ley, pero voy a meter la información primordial para el usuario hasta el principio en un recuadro. Y la ley no me dice que no puedo poner recuadros, que no puedo hacer jerarquía de información, que no puedo poner diferentes tipografías, ¿no? Entonces, obviamente, la tendencia del diseño legal también está llegando al Poder Judicial y no hay absolutamente ninguna restricción, salvo estas que ya estoy diciendo,
y yo he platicado con jueces, inclusive con magistrados, que ya de una forma muy intuitiva lo están aplicando y están tratando de que sus colaboradores empiecen a redactar de forma más simple, que empiecen a presentar la información de formas más entendibles, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir, ya para cerrar, es, bueno, es que si van a empezar a usar estos elementos, si quieren, empiecen con elementos con los que se sientan seguros, como carátulas, como ciertos temas de que presenten la información en infografías de una forma diferente y después se puedan ir al documento como estaba antes, ¿no? Esto lo hizo, por ejemplo, una de nuestras alumnas que entró a trabajar en un despacho de abogados y nos dijo, es que me pidió mi jefa hacer un memorándum pero el despacho ya tenía una cierta forma de hacer el memorándum de cómo le afectaba al cliente una ley nueva que habían sacado de farmacéutica. Dijo, yo lo que propuse fue una infografía, que era la carátula del memorándum, y hizo doble, digamos, hizo la carátula con todo el resumen en infografía y en esquema, y luego hizo el memorándum como lo pedían, y bueno, me dijo que su jefa fue la más feliz, la felicitó porque al cliente le encantó y fue como hacerle un resumen ejecutivo al cliente de esta ley, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos llegando al final de este webinar y sí les quiero comentar por aquí a los que estén interesados que pues tenemos un taller de diseño legal y contratos visuales en donde a través de 10 horas Camila y yo les enseñamos toda la metodología. Ustedes someten sus documentos a que sean votados por la clase para precisamente rediseñamos en equipos sus documentos para que se lleven una experiencia. Obviamente la metodología es mucho más profunda y además es importante, el taller es completamente práctico, terminamos diseñando documentos, divirtiéndonos, haciendo un pequeño taller de creatividad. Así que bueno, pues invitarlos, si ustedes están en este webinar, el taller comienza el jueves, este jueves, pero les voy a poner aquí, de todos modos les va a llegar un correo, pero les voy a poner aquí la página del taller. Y si ustedes se meten y atendieron a este webinar, van a poder tener un 20% de descuento en el taller aplicando este código promocional de abogado digital, ¿sí? Así que pues, la verdad, por acá comentaba también Oscar que tu labor principal es de contratos para los clientes y te parece excelente este taller como una forma más sencilla para que los clientes entiendan con mayor facilidad. Y así es, esta es nuestra labor como abogados, esa es justicia social, ¿sí? Es hacer que la información jurídica sea accesible para los usuarios, tanto a nivel público como a nivel privado, y saber que eso va a traer beneficios, como se los dije al principio, no nada más para que el usuario pueda usar más y mejor nuestro documento, sino también para que nosotros nos podamos ahorrar tiempo para no tener que estar explicando 50,000 veces lo mismo que dice el documento. Así que Julio César nos podría compartir la grabación de esta sesión. Efectivamente, Julio, repito, les va a llegar a todos los que se registraron la grabación de la sesión, junto con también la invitación y la información para el taller. Así que bueno, pues espero que se animen. El taller tiene un cupo limitado porque trabajamos con equipos muy pequeños, es un taller muy personalizado y la verdad es que esta es una habilidad que les va a generar una diferenciación, les puedo asegurar, con sus clientes, con cómo presentan y comunican cualquier tipo de información. Ya no nada más, les decía, ya no nada más los contratos, sino que cambiemos el chip de cómo presentamos la información jurídica. Así que bueno, pues por acá también les compartimos el teléfono para los que quieran tener información, más información de este taller, y también les dejo por aquí el correo
soy @abogadodigital.lat, en donde también nos pueden contactar, ya sea para pedir información del curso, que bueno, ahí les pasé la página, pero también si por ahí alguien me quería contactar, también tenemos servicios de consultoría, justamente trabajamos de la mano con despachos de abogados para poder diseñar términos y condiciones, contratos y documentos para sus clientes, para poder ayudarte a ti en tu despacho o para poder inclusive irte a dar un taller al Poder Judicial, al despacho, para que todo tu equipo pueda desarrollar esta habilidad y empiecen poco a poco a cambiar y a transformarse tus documentos. Así que bueno, pues creo que por ahí ya terminamos por ahí con eso las preguntas. Muchísimas gracias a todos por conectarse y los esperamos en el taller de diseño de legal y contratos visuales. Muy buenas noches.